Hoy tenemos una actividad, por cierto, para también anunciar que no solamente es Lima, son 10 ciudades del Perú, que las voy a anunciar cuáles son. Está Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Tarapoto, Ica, Tarma, Huancayo, Tacna, Iquitos y Paita, Puerto Paita, que queda en Piura. Hoy, en el caso específico de Lima, hoy vamos a tener una preconcentración en la Alameda 28 de julio frente al Parque de la Exposición. Ahí vamos a desplegar una gran bandera de Venezuela a las 3 de la tarde. Posteriormente vamos a caminar hasta la Plaza Manco Cápac en el Distrito de la Victoria, donde vamos a tener una tarima desde 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Esa va a ser la actividad que vamos a tener el día de hoy. Y es una invitación extensiva, no solamente a los venezolanos, sino también a los peruanos. Vamos ahora a otros temas. Venezuela. Nosotros quisiéramos que Venezuela fuera libre, pero eso pasa también porque se tomen decisiones, ¿no? En todo caso, el dictador Nicolás Maduro no está dispuesto a dejar el poder y hay una presión internacional que está encabezada por el Perú, y eso es bueno, es sustantivo, pero también por presidentes que le eran muy cercanos. En este caso, Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Que en las últimas horas ha pedido, ¿no es cierto?, pues que entre tal vez en razón, pero yo no estoy muy de acuerdo con lo que él ha sostenido, en el sentido de que le pide a la oposición y al gobierno o a la dictadura de Maduro que se hagan nuevas elecciones y se haga un gobierno de coalición. Creo que ahí está bastante errado el señor Lula da Silva, quien por cierto también fue sentenciado por la justicia por actos de corrupción. O sea, delincuente también es, para que nos quede claro. Bueno, estamos ahora con Darwin Izaguirre, coordinador nacional del 20 Venezuela, Perú, y vocero principal del Comando Venezuela. Hoy se están desarrollando una serie de movilizaciones a nivel mundial. Entiendo yo que Venezuela, los primeros venezolanos en manifestarse fueron los de Australia más temprano, y ahora hay ya un desarrollo de actividades. ¿Cómo estás, Darwin? Bienvenido a Exitosa. Buenos días, gracias por la oportunidad. ¿Puedes pegarte un poco el micrófono, por favor, para escucharte? Sí, ahí estamos perfectos. Gracias por la oportunidad. Bueno, a ver, ¿cuál es el contexto actual de la situación en Venezuela? Sí, desde el mismo momento en que se realizaron las elecciones hemos visto la represión política de Nicolás Maduro persiguiendo, causando, digamos, una serie de eventos catastróficos. El pueblo venezolano se manifestó y posteriormente Nicolás Maduro mostró sus garras como dictador. Hay más de 1.200 detenidos en estos momentos, de los cuales son 100 menores de edad. 23 personas han muerto durante estas jornadas de protesta. Hay muchísimas personas que han desaparecido, lo que nosotros consideramos que son desapariciones forzadas. Hay casos de tortura y hay casos de hostigamiento a líderes políticos de la oposición. Bien, lo que hemos visto en las últimas semanas, en efecto, es el accionar, ¿no?, de una dictadura represiva, porque no tienen otra forma, ¿no es cierto?, de controlar las manifestaciones que se han presentado a lo largo de estos días, exigiendo, por ejemplo, que se muestren las actas. Algo tan sencillo como eso, ¿no es cierto? Ok, si tú has ganado y dices haber ganado y ser presidente de este país, entre comillas, muestra las actas de la última elección. Eso no se ha podido hacer hasta este momento. Las actas las hemos mostrado nosotros, más sin embargo el Consejo Nacional Electoral, que es el poder electoral, que es el órgano que debería emitir los resultados oficiales, hasta el sol de hoy todavía no las ha emitido. Nuestros personeros, nosotros en Venezuela le decimos testigos electorales, recogieron el acta de escrutinio, y no solamente recogieron el acta de escrutinio, sino que también en Venezuela la ley establece que el acto de escrutinio es un acto público. O sea, tenemos no solamente la prueba auténtica, que es el acta, sino que también tenemos grabaciones audiovisuales de lo que ocurrió en el momento del acto de escrutinio. He tenido la posibilidad de cubrir elecciones en tu país y eso es una constante, ¿no? El hecho de estar en la mesa y empezar a contar los votos a favor y en contra de determinado candidato. Correcto. Eso para que haya total transparencia, ¿no? Totalmente. Ahora, el voto es público. Siempre se dijo que Venezuela ha tenido un sistema electoral bastante moderno, ¿no? Es más, ustedes son pioneros en el voto electrónico, si no me equivoco. Pero con un Consejo Nacional Electoral manejado por chavistas, cualquier cosa puede pasar. Como lo que ha pasado ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué es que el Consejo Nacional Electoral, con toda la tecnología y los sistemas de seguridad que dice tener, no puede presentar algo tan mínimo como las actas y hacerlas públicas como lo dicta la ley también venezolana? Nuestros equipos electorales, como llamó María Corina Machado, el equipo de integridad electoral, manejó ese escenario predecible de lo que iba a ocurrir el 28 de julio. Que el gobierno, el poder electoral es un poder más secuestrado por el régimen de Maduro. Sabemos que en Venezuela no existe separación de poderes, pero previniendo esa situación, la estrategia fue recoger el acta de escrutinio, que son los votos auténticos de lo que ocurrió el día en cada mesa electoral, y presentarlas inmediatamente, escanearlas y presentarlas ante los ojos del mundo. Eso desnudó por completo y dejó al gobierno completamente descolocado, porque no se esperaban
esa estrategia efectiva. Claro, una estrategia interesante que no se había dado en otras elecciones donde también hubo amañamiento por parte del chavismo, ¿no? Donde habían claros excesos, ¿no? Y actos de, por ejemplo, vulneración, ¿no? De los resultados electorales. Pero esta vez sí, ustedes tuvieron otro tipo de iniciativa como para dejar en claro de que tenían un candidato que había ganado, que es Edmundo González. Correcto, ¿no? Y no solo hubo un fraude premeditado para el 28, sino que desde el mismo momento en que se inició el cronograma electoral, por ejemplo, en la etapa de registro electoral, a los venezolanos no los permitieron registrarse, ni siquiera los que estamos en el exterior. Casi más de 4.5 millones de venezolanos deberían estar habilitados para votar porque tienen mayoría de edad. Y más, sin embargo, solamente 70.000 venezolanos en el mundo lograron ejercer su derecho al voto. Aquí se les pusieron una serie de trabas, ¿no? Para poder hacer factible el voto de ustedes. Es más, aquí creo que estaban habilitados cerca de 700 o 800 venezolanos, ¿no? 659 venezolanos. 659. Ahora, hubo una votación mínima aquí, ¿no? De esos 659, nosotros también generamos una información de lo que era el padrón electoral. La gran mayoría de ese padrón electoral no estaba depurado. Solamente 210 venezolanos pudieron ejercer su derecho al voto. La gran mayoría de esas personas que aparecían en ese padrón electoral son personas mayores de 90 años, incluso mayores de 100 años. O sea, que probablemente esas personas ya no estén en vida. Entonces no hubo depuración de ese proceso. Eso como para tener una idea del maniqueo que hubo ese día, ¿no es cierto? Es correcto. Bien, bueno, ahora, hay una presión internacional que se está ejerciendo sobre la dictadura de Venezuela exigiendo varias cosas. ¿Cómo toman ustedes estos pronunciamientos en las últimas horas, por ejemplo, de Petro, de Colombia, del mismo Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, por ahí Estados Unidos también, hablando justamente de que se hagan nuevas elecciones en tu país? En Venezuela no existe en la ley una segunda vuelta electoral. Eso en primer plano. Segundo, ya el proceso electoral se dio. Ya hay unos resultados evidentes. Hay una verdad que no puede ser tapada porque tenemos las actas, tenemos las pruebas auténticas de lo que ocurrió ese día. María Corina Machado lo dijo en estos días, incluso tuvo una rueda de prensa con medios de comunicaciones del Perú, de Ecuador y Colombia, donde ella manifestó que no existe manera ni forma de negociar este proceso electoral. No vamos a ir a una segunda elección. Porque si a Maduro no le gusta una segunda elección, entonces va a pedir otra tercera elección o cuarta elección. No es el deber ser. El deber ser es que el Consejo Nacional Electoral presente las actas, respete la voluntad popular y se inicie el proceso de transición política para poder entregar el poder en paz, como se había negociado anteriormente en los acuerdos de Barbados. Bueno, tenemos ya un tiempo desde el 28 de julio que se ha dado toda esta situación y hasta este momento no hay mayores decisiones. ¿Cómo se puede sacar a un tirano del poder, ¿no? Un tirano que además goza de cierta cercanía con las Fuerzas Armadas, que finalmente son los que lo mantienen todavía en el poder, ¿no? Sí, en Venezuela efectivamente hay una mafia pretoriana que está enquistada en el poder. Son diferentes mafias, pero en Venezuela también, hay que decirlo, hay dos facciones, o digamos dos alas. El ala radical del chavismo y el ala moderada. En este caso, los que se impusieron el 28 de julio fue el ala radical que a través de las armas impuso su criterio, a través de la mentira, a través del fraude electoral. Nosotros estamos claros que tenemos que seguir la ruta que nosotros estamos solicitando, que es llegar a un punto de acuerdo de negociación, en darle garantías y decirle a Nicolás Maduro y a los jerarcas del régimen que hay que negociar una salida pacífica porque ya no cuentan con el capital político que contaban antes, no tienen el apoyo popular. Son más de 4 millones de votos de diferencia y más del 70% de los venezolanos votaron en contra de él. Ok, alguien me decía, bueno, pero ni tanto Maduro, ¿no? Hay que mirar también a Diosdado Cabello. ¿Qué tanto de relación tiene él con toda esta situación? Él es el ala radical. Como le estoy diciendo, hay un ala moderada del chavismo que es el que se ha sentado a negociar. Ponía a colación su figura porque parece que nadie entiende quién es Diosdado Cabello y es el segundo al mando. Que ni tan segundo, tal vez hasta algunos indican que es el primero detrás de todo, ¿no? Sí, Diosdado Cabello es un hombre, digamos, es el segundo, bueno, podríamos decir que dentro del ala radical es el número uno, pero es el que maneja efectivamente la Fuerza Armada Nacional y es el que maneja el poder de las armas, donde ellos han impuesto su criterio desde el 28 de julio. Escuchaba esta semana, por ejemplo, hay un pronunciamiento de Naciones Unidas respecto al tema de las elecciones, coincidiendo con todos los organismos electorales, indicando de que no han sido para nada transparentes las elecciones en ese país. La misma OEA ya está cambiando su punto de vista de manera enfática, ¿no? En un primer momento no votaron, ¿no es cierto?, para que se diera un pronunciamiento y ahora sí ya lo están manejando de otra manera.
Y ahora, ¿qué más tendría que pasar respecto a la presión política internacional? El Perú ha sido bastante enfático con el Grupo de Lima sobre lo que está sucediendo. No reconocen a Nicolás Maduro como presidente. Entonces no nos podemos pasar la vida tampoco sin reconocer a un presidente de un país que tiene relación con América Latina. Sí, de hecho, es importantísimo y ha sido crucial para Venezuela la presión internacional. Primero vimos cómo la Comisión Técnica de la ONU, que fueron observadores del proceso electoral, emitieron un informe que va en la misma línea del Centro Carter, que también estuvo desplegado por los 23 estados de Venezuela, haciendo observación de todo el proceso electoral y además también estuvieron en la sala técnica del Consejo Nacional Electoral. Ambos han emitido un informe que indican que hubo un claro fraude electoral y que no respetaron el debido proceso electoral y que además aún hasta el día de hoy no han publicado las actas que efectivamente, ellos mismos lo dicen, las actas que publicó María Corina Machado en la página web ante los ojos del mundo son las actas auténticas. Fíjate que, bueno, he escuchado tantas cosas respecto a esta situación que no sé en qué va a terminar. Lo cierto es que a veces los países y sus sociedades terminan por normalizar cosas, ¿no? Y esto no creo que sea tanto así, porque estás en un momento bastante difícil, ¿no? En el que se tienen que tomar decisiones. Ustedes están anunciando una movilización, pero antes de hablar de la movilización, lo que yo sí quisiera hablar es sobre la situación de los venezolanos en el mundo. Entiendo que América Latina también tiene esta situación, ¿no?, de opinar respecto a los comicios, porque también se ve enfrentada a lo que podría ser una posible salida de venezolanos, una segunda oleada de una diáspora que ha resultado brutal para ustedes, ¿no es cierto? Se han ido 9 millones. Aquí en el Perú tenemos 1.5 millones de venezolanos. Colombia es casi el país que más alberga venezolanos. Entonces, ¿cómo están los venezolanos actualmente en el mundo? Bueno, la diáspora es aproximadamente un poco más de 7 millones de venezolanos en la actualidad. Y digamos que en el año 2016 la gran mayoría de los venezolanos no salieron por hacer turismo, como lo hemos dicho varias veces, salimos por necesidad, no por gusto. La situación crítica que se vive en Venezuela, la crisis sigue prolongándose. Hay una evidente encuesta, por ejemplo, que indica que si Maduro se queda al poder por las malas, como él mismo lo ha dicho, 2.5 millones de venezolanos pretenden salir del país en los próximos 24 meses. Eso significaría el desequilibrio de la región, y lo hemos dicho, incluso en las reuniones con las autoridades de acá del Perú, que la región, los países, sobre todo que están cercanos a Venezuela, Latinoamérica y los que están cercanos a la frontera, tienen que ejercer máxima presión, porque los más afectados van a ser los países de la región y son países que no tienen, digamos, que tienen muchísimos, mejor dicho, problemas económicos, problemas sociales, y un éxodo de ese tipo va a desequilibrar totalmente la región, que no está preparada para volver a tener un tipo de movilización por las fronteras de esa magnitud. Chile es uno de los países que teme justamente esa movilización de personas, ¿no?, a su territorio. Sobre todo porque, claro, la movilización de un gran número de personas trae muchas cosas, ¿no es cierto? Muchas cosas buenas y otras malas. Tampoco es que se pueda sostener de que la migración de personas hacia otros países sea del todo malo, porque ayudan también al manejo o al crecimiento económico. Sin embargo, también tienen serios problemas, por ejemplo, como los que estamos viviendo aquí en el Perú y los que se están viviendo en diferentes partes de América Latina, que tiene que ver con la delincuencia. No solamente la delincuencia, también hay que ver el tema de los servicios públicos, el tema del empleo. Son muchísimos factores que convergen para poder recibir una gran magnitud de masa de personas. Y es súper complicado para la región, ya lo hemos dicho en diferentes oportunidades. Es por eso que los estados deben ponerse de acuerdo para poder tomar una decisión respecto a lo que pueda suceder en Venezuela en los próximos meses. Ejercer máxima presión internacional a través de los organismos internacionales, a través de los diferentes estados y haciendo lo propio también para que por fin el gobierno de Nicolás Maduro lo entienda y pueda ceder y ofrecerle garantías de incentivo para que dejen el poder y poder realizar una transición en paz. Darwin, ustedes son conscientes de que son responsables de todo esto, ¿no es cierto? Correcto. De sostener al chavismo durante tantos años. Te lo dice una persona, un periodista que viajó en su momento a Venezuela cuando hubo, por ejemplo, la posibilidad de hacer un cambio con la muerte de Hugo Chávez. Sin embargo, permitieron que esto continuara. No sé qué tipo de mea culpa puedan hacer ustedes al respecto, ¿no? Sí, nosotros asumimos toda la responsabilidad. De hecho, esto es una lucha que hemos estado llevando a cabo, en mi caso personal, por ejemplo, desde el año 2006 con los movimientos estudiantiles. Pero ha sido complicado porque es un gobierno que ha utilizado todas las arcas del Estado, todos los recursos de la nación para crear populismo en las diferentes regiones de Venezuela y comprar la conciencia popular. Pero hoy en día hemos visto, María Corina Machado lo ha dicho, ha sido distinto. Esa conciencia popular se ha cambiado a
a visualizar el cambio político y que la gente ya no quiere más dádivas ¿Y del por qué ha gobierno. habido ese cambio? Discúlpame que te lo pregunte, que trato de entender esta situación. ¿Por qué si antes, por ejemplo, cuando tú te ibas a Venezuela, te tildaban de a la oposición le dicen tiburones escuálidos? Escuálido. Hoy ya esa palabra ha quedado prácticamente desterrada. Ahora los escuálidos son otros. Pero lo que ha sucedido es precisamente el éxodo trajo algo muy grave que es la separación de la familia. Al separarse la familia en Venezuela creó obviamente un vacío porque hay muchos niños que han crecido sin conocer a sus padres, o sea, solamente por videollamada. Igualmente padres que todavía no conocen a sus hijos porque lo dejaron desde muy pequeño y esa separación de la familia ha roto los lazos en Venezuela y eso es lo que ha causado, digamos, el mayor impacto en contra del gobierno porque se han dado cuenta que ese éxodo la gente ha salido por culpa de las políticas económicas y sociales del gobierno de Nicolás Maduro. Y eso le ha tocado a todos, incluso a los que recibían subsidios del Estado. Eso, incluso hasta las instituciones del Estado, porque tenemos incluso actas de cuarteles del ejército, de la parte militar, donde efectivamente el Mundo González ganó con más del 70% de los votos. Bien, bueno. ¿Qué van a hacer el día de hoy ustedes aquí en Lima? Hoy tenemos una actividad, por cierto, para también anunciar que no solamente es Lima, son 10 ciudades del Perú, que las voy a anunciar cuáles son. Está Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Tarapoto, Ica, Tarma, Huancayo, Tacna, Iquitos y Paita, Puerto Paita, que queda en Piura. Hoy, en el caso específico de Lima, hoy vamos a tener una preconcentración en la Alameda 28 de julio frente al Parque de la Exposición. Ahí vamos a desplegar una gran bandera de Venezuela a las 3 de la tarde. Posteriormente vamos a caminar hasta la Plaza Manco Cápac en el Distrito de la Victoria, donde vamos a tener una tarima desde 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Esa va a ser la actividad que vamos a tener el día de hoy. Y es una invitación extensiva, no solamente a los venezolanos, sino también a los peruanos. Bien, eso es importante. Sé que hay una estatua de Hugo Chávez en Ica, según me indican. ¿Qué esperan para bajarse esa estatua? Hemos visto que hay venezolanos organizados en esa región que han solicitado a la municipalidad, le han entregado cartas para que retiren esa... Claro, un dictador, no podemos tener un dictador tampoco. Y colocar otro tipo de busto. Bien. Bueno, Darwin, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y seguramente con toda la fe de que algo va a cambiar en tu país. Una vez que las cosas sean distintas, seguramente Venezuela volverá a ser el país que fue en su momento, ¿no es cierto? Hiperdesarrollado, con una ciudad de las más importantes en el mundo, que era Caracas. Así es. ¿No? Bien, y que ustedes puedan regresar a sus hogares también, ¿no? Amén. Bien. Darwin Izaguirre, coordinador nacional de 20 Venezuela, Perú y vocero principal del Comando con Venezuela.